Pyongyang, la capital de Corea del Norte desde 1948. Un reino ermitaño y arruinado. Una dinastía aislada del mundo y de Internet. El último bastión comunista, dotado del cuarto mayor ejército del mundo. Los clichés no escasean en esta Corea. Pero ¿qué sabemos en el fondo de este país, aparte del hecho de que hay dos Coreas? Seúl, la capital de Corea del Sur desde 1948. Una sociedad civil palpitante. Un capitalismo arrollador. La 13ª economía del mundo. Un país donde cada niño tiene su teléfono Samsung y su gorra de béisbol. De nuevo, estereotipos. ¿Cómo contar la historia de Corea cuando hay dos historias? Dos países con nombres diferentes. Dos estados con banderas incompatibles y con sociedades enfrentadas, separadas tras 60 años de conflictos. Los campeonatos del mundo de taekwondo nos muestran a otra Corea del Norte. Acuden 800 deportistas de 80 países. Pero no de Corea del Sur. No se les permite visitar a sus hermanos enemigos. No pueden ver el nuevo Pyongyang con sus portátiles, sus tienditas, sus intercambios y hasta sus anuncios. Entre el sur y el norte desde hace 3 generaciones, todo encuentro, todo telefonazo, toda carta son un asunto de Estado. También en Corea del Sur el taekwondo es el deporte nacional, igual que el fútbol en Brasil. Vienen atletas de todo el mundo, salvo de Corea del Norte. $45 millones de coreanos en el sur, 25 millones en el norte. ¿Comparten algo aún? ¿Las nanas? ¿Los juegos? ¿Los sueños? Sí, comparten algo. Todos viven en un semipaís. Todos tienen presente la división. Desde 1945, la ultramilitarizada zona desmilitarizada, la DMZ, separa a la nación coreana como una inmensa herida de guerra. Para entender cómo han llegado a esta situación, hemos contado con unos coreanos del sur y del norte que han accedido a contarnos juntos su historia. Lo hacen por primera vez en esta película. Por culpa de la DMZ, la mayoría de ellos no ha podido verse antes. Corea, ¿la reunificación imposible? Primera parte, hermanos enemigos. En el taekwondo cada movimiento tiene un significado. Este se conoce como Dangun. Dangun fue el primer coreano. Cuenta la leyenda que nació hace 5000 años del apareamiento entre un hijo del cielo y una osa convertida en mujer. Este mito fundamenta la idea de una nación coreana unida. En Corea del Sur el día del nacimiento de Dangun fue durante mucho tiempo festivo. Corea del Norte, llanura de Pyongyang. La tumba de Dangun se encuentra aquí, supuestamente. Ha sido transformada en un mausoleo que el Estado norcoreano cuida escrupulosamente. Aquí tenemos la caja que contiene el espíritu de Dangun. Nuestros antepasados han creado una serie de tradiciones en torno a la figura fundadora de Dangun. Todos los visitantes que vienen aquí se dan cuenta de que somos un mismo pueblo, que desciende de Dangun y que ha de reunificarse. Hablamos el mismo idioma, habitamos el mismo territorio, son cosas que dan que pensar.
En Seúl, la capital de la otra Corea, tan solo queda ya un templo de Dangun. Los demás han sido arrasados por la modernización y las iglesias protestantes muy en boga en Corea del Sur. Fue a finales del siglo XIX cuando Dangun se convirtió realmente en el símbolo de la identidad nacional. En aquel entonces, Corea, todavía unida, se enfrentaba a la incursión masiva de las potencias imperialistas, los estadounidenses, los rusos, los chinos, los europeos y los japoneses. Por lo que respecta a Rusia y China, necesitaban a Corea para tener acceso al mar. Por su parte, los estados marítimos como Japón y Estados Unidos necesitaban una cabeza de puente para su avance en el continente chino. En definitiva, se puede decir que Corea ha sido históricamente un nudo estratégico para esas dos potencias continentales y para esas dos potencias navales. Corea es una península del tamaño de Gran Bretaña. El norte, separado de China y Rusia por los ríos Yalu y Tumen, es muy montañoso. El sur hace las veces de granero de arroz. Pero los coreanos se ven ante todo como víctimas de su geografía. Sí, nuestra nación tiene un sentido exacerbado de la dignidad y el orgullo nacionales. Nuestros ancestros lucharon valientemente contra el agresor extranjero. Eran patriotas, corteses y sabios. Pero si algo era particularmente importante era su unicidad. Aunque hayamos sido invadidos numerosas veces por agresores extranjeros, nuestra nación ha permanecido virgen de toda influencia extranjera durante mucho tiempo. Frente a las presiones extranjeras, el país se retrae, lo que le vale el sobrenombre, aún vigente para Corea del Norte, de reino ermitaño. Sin comercio, ni misioneros, ni occidentales, ni tratados injustos. En 1905 Japón vence a Rusia. En 1910 transforma el país en colonia. Estados Unidos no se opone, conformándose a cambio con Filipinas. Los japoneses visten igual, tienen los mismos barcos y las mismas armas que los occidentales. Abrirán este país tan aislado. Tren directo de Busan a París, alcantarillado, gas ciudad, tranvía y teléfono. El Estado japonés desarrolla la industria, sobre todo en el norte del país. Cientos de miles de coreanos se trasladan a Japón para formarse y trabajar. La colonización es brutal. Los que se resisten son duramente reprimidos. El ayuntamiento de Seúl es uno de los principales vestigios de la ocupación japonesa. Por aquel entonces, Seúl es la ciudad más grande del país. La segunda es Pyongyang. Bajo la colonización japonesa, Seúl se modernizó por la fuerza. No fue un proceso natural. No hubo una transición orgánica. Fue algo impuesto. Seúl no pudo tener un crecimiento equilibrado. Y es una lástima. Lo que recuerdan hoy los coreanos es la voluntad por parte de Japón de aniquilar su identidad. Yo fui a la escuela primaria en una aldea montañosa de la provincia de Gangwon, que se encuentra en la costa este. Hasta nuestros nombres nos obligaban a cambiarlos para que sonaran más japoneses. Nos hacían usar nombres japoneses en vez de nuestros nombres coreanos. Y a los que no lo hacían, como era mi caso, les pegaban los profesores todos los días. A los coreanos nos gusta ir de blanco. Forma parte de nuestra tradición. Pues bien, cuando veían a un coreano vestido de blanco, los policías le tiraban tinta. Menos mal que han desaparecido esas cosas. Lo cierto es que los colonizadores japoneses intentaron arrebatar su identidad nacional a los coreanos. La colonización provoca una división entre los coreanos. El Japón colonial busca la complicidad de los grandes terratenientes. En reacción contra ello, otros coreanos se rebelan.
Por un lado estaban los coreanos alistados voluntariamente o por la fuerza en la política y el ejército japoneses, y por otro lado los coreanos guerrilleros que luchaban contra ellos en la frontera entre China y Corea. Uno de los resistentes más conocidos se llama Kim Il-sung. El futuro padre fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, nace cerca de Pyongyang. Es nieto de campesinos. En 1920 su padre, nacionalista y cristiano, huye a China. Kim Il-sung milita allí con la izquierda nacionalista coreana y se afilia al Partido Comunista Chino, antes de convertirse en uno de los jefes de la resistencia antijaponesa en Manchuria. Su casa natal se ha convertido en un lugar de peregrinación. Su vida es una asignatura obligatoria para todos los niños norcoreanos. El de la foto del centro es el camarada Kim Il-sung a los 14 años, cuando se marchó de aquí para liberar nuestro país. A su lado están su padre Kim Chung-jin y su madre Kam Ban-sok. En esa misma época, en otra aldea, nace el que a su vez moldeará en gran medida Corea del Sur, Park Chung-gi, el futuro padre del auge económico. Nació en esta casa en 1917. Era el menor de 5 hermanos y 2 hermanas. Estudió aquí, hasta que a los 20 años se hizo maestro. Park Chung-gi empieza siendo maestro, ataviado con el uniforme y el sable japoneses. Pobre pero ambicioso, aprovecha la oportunidad cuando Japón ataca a China. En 1937 es ascendido a oficial imperial en Manchuria. Park Chung-gi y Kim Il-sung tienen unas vidas paralelas muy interesantes. Park Chung-gi también fue a Manchuria, pero en unas circunstancias muy diferentes. Se convirtió en oficial del ejército imperial japonés. Por lo tanto, y pese a que los dos proceden del mismo entorno, de algún modo, Kim Il-sung y Park Chung-gi acaban situándose en bandos opuestos en la lucha entre colonialistas y anticolonialistas. No hay pruebas de que hayan llegado a combatir uno contra otro, ni siquiera de que hayan estado en Manchuria en el mismo momento. Pero está claro que Kim Il-sung consideraba como sus enemigos a quienes, al igual que Park Chung-gi, colaboraban con los militares japoneses. Este movimiento se conoce como Sam-il y celebra el inicio de la sangrienta lucha de los coreanos por su independencia. Entre 1937 y 1945 la Guerra del Pacífico acentúa la fractura entre los coreanos. Pero cuando Japón es derrotado, Corea espera recobrar al fin la libertad. Tras la liberación del país, todo el mundo estaba muy exaltado, pero la verdad es que no sabíamos qué hacer aparte de gritar ¡Hurra! ¡Viva la Corea independiente! El resto es historia, la desdichada historia de Corea. En 1943, en la Conferencia del Cairo y posteriormente en 1945 en la de Yalta, los aliados pactan autorizar la independencia de Corea a su debido tiempo. Mientras tanto, el país será puesto bajo tutela estadounidense y soviética. A raíz del hundimiento de Japón, las tropas soviéticas llegan por el norte. Tal y como habían acordado, dejan que los estadounidenses ocupen la mitad sur del país. Dos diplomáticos estadounidenses trazan apresuradamente una línea de demarcación entre el norte y el sur, siguiendo el paralelo 38 para incluir Seúl en zona estadounidense. Alemania acabó dividida en dos, porque había comenzado una guerra agresiva y la había perdido. En nuestro caso, la división nos fue impuesta por unas potencias extranjeras. No fue cosa nuestra. En el sur, un exiliado llamado Syngman Rhee toma el poder con el apoyo de Estados Unidos.
Juntos se proponen aplastar a los comités populares que han ido emergiendo por todo el sur, aunque para ello tengan que rehabilitar en el ejército y la policía a los antiguos colaboracionistas pro-japoneses. Entre 1945 y 1948, las organizaciones sindicales se enfrentaron al gobierno militar estadounidense. Los agricultores se sublevaron contra la presencia estadounidense, que entre otras cosas no logró racionar la comida de forma equitativa ni llevar a cabo una reforma agraria. Existía una oposición abierta y tensa entre la izquierda y la derecha. Luego, naturalmente, el gobierno militar estadounidense intervino y tomó partido por la derecha. La represión se cobrará decenas de miles de víctimas. Tras volver a Corea junto con los soviéticos, Kim Il-sung, a sus 33 años, no tarda en asentar su poder en el norte. Los que él considera enemigos de la revolución son liquidados o huyen al sur. Las primeras reformas son muy populares. Durante los 3 primeros años, tomó muchas medidas. La reforma agraria, la nacionalización de la industria, la igualdad entre los sexos, la abolición del analfabetismo, muchas cosas. Me acuerdo sobre todo de los aldeanos de todas las edades y de ambos sexos que venían todas las noches a mi casa para aprender juntos a leer y escribir. Eso se me ha quedado grabado a fuego en la memoria. El 15 de agosto de 1948, Syngman Rhee, recién elegido presidente, proclama la República de Corea. A su lado, el general estadounidense MacArthur. 3 semanas más tarde, Kim Il-sung proclama la República Popular Democrática de Corea, reconocida por el bloque comunista. Las dos grandes potencias modelaron cada una su propio estado, pero el control soviético sobre el norte era considerablemente más estricto que el control estadounidense sobre el sur. Ahora que los archivos están desclasificados, sabemos que hasta, digamos, finales de los años 40, la mayoría de las declaraciones de los políticos norcoreanos tenían que haber sido aprobadas previamente por la embajada soviética o el gobierno soviético. La constitución norcoreana fue corregida personalmente por el propio Stalin. A ambos lados de la frontera, las dos naciones se arman. El paralelo 38 se vuelve cada vez más infranqueable. El telón de acero parte a Europa por la mitad. Aquí la Guerra Fría convierte un mismo país en 2 estados, 2 mundos, 2 visiones radicalmente opuestas y dispuestas a morir con tal de reunificar el país. La Guerra de Corea comienza el 15 de junio de 1950. Para los coreanos del norte, el responsable de la guerra es Estados Unidos. Tras hacerse con el control del sur, el ejército estadounidense habría decidido invadir el norte para luego expulsar a Mao y a los comunistas que han conquistado China. Apoyado por sus hermanos soviéticos y chinos, Kim Il-sung dirigió valientemente a los ejércitos del norte desde este despacho, infligiendo a los invasores una humillante derrota. En Corea del Sur, el imponente memorial de la guerra cuenta la otra versión de esta historia. El 25 de junio de 1950, tras obtener por fin el permiso de Stalin y Mao, Kim Il-sung ataca al sur para imponer una reunificación por las armas bajo un régimen comunista. Todo empezó como una guerra civil, de eso estoy seguro. Tanto el norte como el sur se habían estado preparando para la guerra. Pero el norte resultó estar mejor preparado y atacó primero para tomar el poder y reunificar el país. Luego el conflicto se internacionalizó enmarcándose la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética y a China por un lado y a Estados Unidos y a los occidentales por otro. Durante el verano de 1950, casi toda Corea del Sur se ve invadida por los llamados rojos, salvo la región de Busan en el suroeste.
A continuación, con la ayuda masiva de las tropas estadounidenses y de la ONU, el ejército del sur reconquista Seúl y avanza progresivamente hacia el norte para conquistar el otro lado. En diciembre de 1950, los primeros soldados estadounidenses llegan a la frontera entre Corea del Norte y China. En Pekín, Mao lo repite varias veces. Las tropas estadounidenses a las puertas de la joven China comunista son una declaración de guerra. Cientos de miles de voluntarios chinos toman el relevo de los norcoreanos agotados. El hijo mayor de Mao morirá en el frente. La retirada de los estadounidenses se convierte en una catástrofe. Los soldados estadounidenses que no se ven sumergidos por las oleadas de soldados chinos se congelan. Allá donde pueden embarcan hombres, materiales y algunos miles de refugiados coreanos harapientos. En medio de ese caos aparece por primera vez en Corea el arma nuclear. MacArthur pidió efectivamente una veintena de bombas atómicas al presidente Truman y este se las negó. Es una de las razones, no la única, que conducirán al cese de MacArthur en abril de 1951. Para MacArthur, esas 26 bombas atómicas permitirían consolidar la frontera chino-coreana. De esta forma bloquearían los refuerzos de Pekín y aislarían a la China comunista del resto del mundo. Elaboran unos planes detallados. Unos bombarderos efectúan maniobras de acercamiento sobre el norte, llegando incluso a soltar unos señuelos para poner a prueba los impactos. Tuvo que ser tremendo ver llegar desde un búnker norcoreano esos bombarderos B-29 procedentes de Japón, sin saber si soltarían una bomba atómica de verdad o una falsa. Para evitar desencadenar una tercera guerra mundial, renuncian a la opción nuclear. En el verano de 1951 el frente se estabiliza más o menos en su punto de partida. La guerra se convierte en una guerra de trincheras. Para doblegar a China y Corea, comienza un bombardeo sistemático del norte. Los archivos oficiales de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos disponen de estadísticas sobre la destrucción del país. Las cifras de destrucción fueron mayores que las sufridas por Japón o Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los norcoreanos perdieron el control de los cielos y comenzaron a excavar instalaciones subterráneas. Construyeron industrias y escuelas, fábricas y hasta pistas de despegue bajo tierra. No quedaba ya nada en Pyongyang. Era un amasijo de ruinas. No quedaba una sola casa en pie. Todo el mundo vivía semienterrado. Los niños iban al colegio bajo tierra, y allí fue donde el pueblo coreano comenzó a reconstruir su país bajo tierra. Había brigadas reconstruyendo el ferrocarril y las carreteras. Los coreanos no estaban muertos, estaban bien vivos. Corea del Sur está igual de devastada. Al final no había árboles, no había edificios, no había racionamiento, nada. No se podría hacer nada, porque todo estaba destruido y el pueblo era ignorante. No tenía educación. Cada año en primavera se acababa la comida. Fue un periodo muy difícil. Hoy casi resulta inimaginable. En 1953 muere Stalin. La Guerra Fría relaja el cerco. Corea del Norte, China y en nombre de Corea del Sur y la ONU, Estados Unidos, firman un armisticio que no tratado de paz. Jurídicamente, la guerra aún no ha terminado. La guerra de Corea se cobró entre 3 y 4 millones de muertos. Es una de las guerras más sangrientas de la historia, con sus atrocidades perpetradas en ambos bandos, sus fosas comunes, sus ejecuciones públicas y sus millones de refugiados.
Este movimiento se conoce como Juche y es la ideología política de Corea del Norte, que asegura que los coreanos son autónomos y como tales son los amos de su propio destino. La nación toma cuerpo de forma natural en su líder supremo. Esa mezcla de autosuficiencia y autodefensa muy diferente del marxismo ortodoxo resuena profundamente en la mentalidad coreana. En el sur, la ideología Juche está terminantemente prohibida, pero sus dirigentes buscan también una vía nacional autónoma. Pyongyang hoy encarna el entusiasmo de un pueblo que se ha puesto manos a la obra. La ciudad, en plena reconstrucción, sigue creciendo. Se construyen nuevas escuelas para los niños. Tras la guerra, Corea es uno de los países más pobres del mundo. En el norte, los grandes valedores del régimen, la Unión Soviética y China, promueven una rápida reconstrucción. En aquel entonces, nuestro gran líder dio instrucciones para refundar el país. Los que tuvieran dinero tenían que dar dinero. Los que dominaran una técnica o tuvieran fuerza física tenían que ponerlas al servicio de todos. Esas fueron sus instrucciones para reconstruir el país. Las seguimos y el resultado fue realmente extraordinario. El todopoderoso Partido de los Trabajadores de Corea ordena la colectivización de la agricultura, del artesanado y de la mayoría de las pymes. La comida se reparte en función del mérito. Los trabajadores son los que más reciben y las familias de los antiguos colaboradores de los japoneses los que menos. Es una sociedad donde todo el mundo trabaja duro y recibe más o menos el mismo trato por parte del Estado. Básicamente, comida gratuita, sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita. Hay unos oficiales que lo saben todo y sobre todo está el gran líder, que es un genio, que lo sabe todo y que fundamentalmente es un dios y está al mando de una sociedad maravillosa. Estos principios casaron muy bien con la mentalidad de los coreanos y durante mucho tiempo el proyecto norcoreano fue más popular que el surcoreano. Era atractivo porque era una utopía agrícola, un paraíso para campesinos. Rusia proporciona las fábricas y China la mano de obra y los materiales. Alemania Oriental reconstruye una ciudad entera y Checoslovaquia ofrece autobuses. Todos se vuelcan con Corea, que no deja de ser un escaparate del socialismo. Estados Unidos había dicho que no seríamos capaces de reconstruir nuestro país en menos de 100 años. Pero ya desde el final de la guerra, nuestro pueblo unido ha sido capaz de reconstruir nuestra ciudad en 10 años, partiendo de un proyecto previo. Naturalmente, desde un principio, Corea del Norte adoptó el modelo estalinista, muy represivo, que no toleraba la menor crítica. Pero creo que en Corea del Norte sí existía un espíritu colectivo que, en gran medida, era auténtico. También ayudó el hecho de que gran parte de la industria colonial se encontrara en el norte del país. Aunque en términos absolutos Corea del Sur recibió mucha más ayuda económica que Corea del Norte, Corea del Sur no supo sacarle tanto partido a esa ayuda. Corea del Norte sí supo hacerlo, y a finales de los años 50 vivió una especie de milagro económico, posiblemente tuviera la mayor tasa de crecimiento industrial del mundo. Hoy Seúl ha recobrado casi su rango entre las capitales nacionales del mundo. Allá donde antes se agazapaban los francotiradores, hoy las amas de casa de Seúl hacen la compra tranquilamente. Pero queda aún mucho por hacer para que renazca completamente Corea, empezando por Seúl. Sigue habiendo más de 1 millón de sin techo y cerca de 100.000 huérfanos a cargo del Estado. Si bien Corea del Sur es un país con el doble de población que el norte, es un territorio agrícola y muy subdesarrollado. El régimen corrupto de Syngman Rhee está fuertemente dividido a nivel interno. El ejército es la única institución que sigue en pie. Recuerdo que me dedicaba a los asuntos de crecimiento económico y Corea pasaba por ser un caso desesperado. No tenían recursos naturales, había una corrupción endémica y lo más irónico es que estaban lastrados por la ética confucianista que enseña que un caballero no debe trabajar, debe vestir de blanco y dejarse crecer las uñas para mostrar su desprecio por el trabajo manual. Esa era la visión del mundo de Corea hace apenas 50 años, así que a Corea del Sur le llevó su tiempo darnos un atisbo de esperanza.
Nací en 1951, durante la guerra. Siempre teníamos hambre. Nos vestíamos con harapos. Siempre estábamos enfermos. Y cuando nos poníamos enfermos, no teníamos la posibilidad de ir al hospital, porque no había. Además, hacía mucho frío. Mi sueño era que me regalaran al menos un par de calcetines por año nuevo, en invierno, cuando aún hacía mucho frío. Por suerte, hoy tengo muchos calcetines. Devastada por la guerra, Seúl se ve además invadida por los campesinos que huyen de la miseria rural. Las chabolas son legión. Por todas partes se extienden los grandes conjuntos urbanos, símbolo de este nuevo modelo urbano a la occidental. Mientras que en Japón la occidentalización se produjo hace 100 años, de la mano de Inglaterra y Europa, a Corea llegó un poco durante la colonización japonesa, pero sobre todo gracias al ejército estadounidense. Es lo que llamábamos cultura GI. Los que sí creen en su país son los primeros emprendedores surcoreanos. Hyundai, que significa moderno, comienza a hacer fortuna aprovisionando al ejército estadounidense. El Estado firma contratos de reconstrucción. La mano de obra de las zonas rurales está dispuesta a trabajar los 7 días de la semana siempre y cuando se le dé de comer. En 1960, unas manifestaciones estudiantiles masivas derrocan a Syngman Rhee. Durante unos breves instantes se impone un amago de democracia. Pero un año más tarde, un general casi desconocido, Park Chung-hee, da al traste con ese movimiento, temeroso de que Kim Il-sung aproveche la situación. La junta militar en el poder habla de revolución, quiere industrializar el país a marchas forzadas. Relanzar la economía supone la capacidad de defenderse en futuros conflictos. Cuando se produjo nuestra revolución militar, el presidente Park Chung-hee era un general de 2 estrellas. Lo conocí muy bien. Era muy rígido, muy frugal, muy patriótico. Ya no existen hombres como él. Todo giraba en torno a la rivalidad con Corea del Norte. Teníamos un ejército de 600.000 hombres, y por aquel entonces había muchas divisiones estadounidenses en el país. Había que defender nuestro país porque no se sabía lo que podía pasar. Todo lo hacíamos pensando en Corea del Norte. Park se compara con Bismarck, Napoleón o Ataturk. Empieza tranquilizando a Washington, inquieto porque su hermano había sido un insurgente comunista. Envía a millones de mineros y enfermeras a Alemania, de donde traerán divisas al país. Lanza un plan quinquenal, industrias pesadas y exportaciones de todo tipo. Grandes grupos multifunciones como Hyundai, Samsung o Daewoo reciben ayudas a cambio de observar las exigencias del Estado. Necesitábamos inversiones para desarrollar nuestra economía. Lo que hizo Park Chung-hee fue normalizar las relaciones con Japón, lo que le permitió recibir $300 millones en concepto de reparaciones de guerra, y un préstamo de 200 millones que usó para financiar proyectos como la construcción de autopistas y barcos. Gracias a esas ayudas, la industria pudo despegar. A partir de 1965, Park envía a 2 de sus mejores divisiones para apoyar a Estados Unidos en Vietnam. Sus sueldos sirven al Estado en sus proyectos de desarrollo. Ello también permite garantizar el apoyo de Washington en la zona desmilitarizada. En el norte, el omnipresente Kim Il-sung asienta su poder interno eliminando las facciones prosoviéticas y prochinas. Su objetivo es no depender más de sus grandes vecinos. Lo mejor que pudo pasarle a Kim Il-sung fue la rivalidad entre China y la Unión Soviética. Básicamente le permitió obtener financiación de ambas partes en recompensa por su neutralidad. Fue una gran estrategia. Era un maestro de la manipulación. Y yo diría que tuvo mucho éxito.
Esa voluntad tan feroz de autonomía lo convierte en un héroe de los países no alineados, como Indonesia, Yugoslavia, Madagascar o Camboya, cuyo rey pasará incluso 2 años en el exilio en Pyongyang. Aquí, la ideología no es el marxismo-leninismo, ni siquiera el comunismo. Es el Kim Il-sungismo, que se caracteriza por el juche. El juche quiere decir contar con uno mismo, con sus propios recursos, su propio esfuerzo y espíritu de sacrificio para desarrollarse y defender el país. Es un ideal hermoso. Durante 20 años la economía planificada cumple sus promesas. Hasta la CIA está impresionada por el número de escuelas y la reducción de la pobreza. Las abundantes materias primas, hierro y carbón en particular, se exportan a Japón y Europa, pero el sistema enferma poco a poco. Oficialmente el embargo estadounidense es el culpable de todos los problemas, pero el gasto improductivo y la deforestación de las zonas rurales, que provoca la erosión de las tierras, marcan también los límites de este sistema monolítico y ultracentralizado. En su día hablé con una serie de jóvenes de la nomenclatura, cargos intermedios, diría yo. Tenían una visión muy maniquea de las cosas. Estas eran las cualidades más apreciadas en el sistema de Corea del Norte. Rehusar todo compromiso con el enemigo, estar dispuestos a sacrificarse, oponerse terminantemente a todo punto de vista diferente, no dudar en nada, ser obediente. Esas eran las virtudes que le permitían a uno trepar por la escala social. En términos de renta per cápita, Corea del Norte siempre fue más rica que Corea del Sur hasta 1975. En 1975, tanto Corea del Norte como Corea del Sur alcanzamos la misma renta per cápita de unos $500. Por aquel entonces era una fortuna en Corea. Por aquel entonces Corea del Sur se abre al resto del mundo. A raíz del primer choque petrolero, los grandes grupos industriales se lanzan a la exportación masiva de acero, barcos y coches, así como de mano de obra dócil y cualificada. Hyundai envía a 160.000 trabajadores a Oriente Próximo. Su labor le reporta hasta $10 millones al año. Las tasas de crecimiento se disparan. Este se convertirá en el modelo coreano del sur esta vez. Este movimiento se conoce como Tong-il, o reunificación. Es lo que desea el pueblo coreano desde 1945. La Guerra de Corea y la Guerra Fría han hecho imposible la reunificación por las armas. Pero para que haya un acercamiento han de poder al menos reunirse, hablar, pensar en soluciones. Pero no es fácil, cuando el paralelo 38 está cerrado a cal y canto. Entre 1953 y finales de los años 60, el conflicto en Corea amenaza con resucitar en todo momento. Abundan las escaramuzas, hay espías en todas partes. En 1968 se teme incluso una extensión de la guerra de Vietnam. Su comando norcoreano enviado para asesinar a Park Chung-hee llega hasta el Palacio Presidencial de Seúl. El 21 de enero de 1968 llegaron unos comandos norcoreanos de Pyongyang hasta aquí, justo detrás de esta casa, al jardín de la residencia presidencial. Los surcoreanos los capturaron tras un violento enfrentamiento, pero a raíz de eso cundió el pánico y muchos surcoreanos se fueron a vivir a Estados Unidos. Otros empezaron a acumular fideos y toda clase de provisiones por miedo a otra guerra. Sin duda, la inseguridad era inseparable del modo de vida coreano en los años 70. De los 31 miembros del comando, 30 fueron abatidos o se suicidaron antes de ser capturados. 2 días más tarde, el barco espía estadounidense Pueblo es interceptado por la flota norcoreana.
Una captura humillante que para Corea del Norte será la gran proeza de la Guerra Fría. Los estadounidenses estaban tratando de ocupar nuevamente nuestro país y por ello habían enviado un barco espía, el Pueblo, pero fue capturado por nuestra heroica marina. Al cabo de un año liberamos a la tripulación del barco, lo que significa que el asunto del barco Pueblo estuvo en el corazón de la actualidad durante todo ese año. Era mi primer año de servicio militar. Todas estas escenas fueron filmadas en aquella época. Se encuentran en nuestros archivos. Entre los soldados a los que liberaron había uno que temía que los volvieran a detener. No paraba de mirar hacia atrás y todo el mundo se reía de él. La liberación tuvo muchas escenas de este tipo. En 1971 el mundo está cambiando. Tras las crisis de Cuba y Praga es tiempo de deshielo. En Asia, Estados Unidos se acerca a China. El presidente Nixon, valedor de Corea del Sur, se reúne con Mao, aliado de Corea del Norte. Temeroso de sucumbir a ese acercamiento, Park Chung-hee decide enviar al jefe de la KCIA, los temibles servicios secretos surcoreanos, para que se reúna con Kim Il-sung. Kim Il-sung, a su vez, envía a su propio hermano a Seúl. Los contactos serán ultrasecretos, hasta una gran rueda de prensa que sorprenderá al mundo entero. Declaración conjunta de Corea del Sur y del Norte. En primer lugar, la reunificación se debe emprender de forma autónoma, sin depender de ninguna potencia extranjera ni de su intervención. En segundo lugar, la reunificación no debe llevarse a cabo por las armas, enfrentándonos unos a otros, sino de forma pacífica. En el norte la reunificación es un tema muy popular. Pyongyang ha aceptado la existencia de dos sistemas. Tal y como muestra este fresco, Kim Il-sung propone ya en 1970 un Estado federal que coordine el norte y el sur, tan diferentes. Es la idea que promueven por el mundo sus diplomáticos. Estos primeros contactos, duraderos y de alto nivel, provocan una inmensa ola de esperanza. Las cruces rojas del norte y el sur se reúnen en las dos capitales. Instalan un teléfono rojo. Pero a pesar de esos esfuerzos, los bandos siguen reforzándose. En 1973, la CIA nombra a un nuevo jefe de estación en Seúl. Su contacto local era el brazo derecho de Park Chung-hee, el propio Lee Ju-rak. Le llamé y le pregunté qué sentía uno al sentarse delante de su enemigo jurado. Y me dijo, es un hombre muy fuerte, un tipo de armas tomar. Se mostró muy positivo. Lee Ju-rak vio como algo positivo el control que ejercía sobre su pueblo Kim Il-sung. Volvió a reunirse con Park Chung-hee y le dijo, si queremos hablar con ellos en igualdad, vamos a tener que imponer un control similar aquí. Lee Ju-rak sacó la peor conclusión posible de su reunión con Kim Il-sung. Park Chung-hee aprovecha para promulgar una nueva constitución hecha a su medida. Se declara presidente vitalicio y refuerza la represión. En aquellos años, entre 1970 y 1971, fui arrestado por la policía. Me encerraron en un correccional de menores. Personalmente, he conocido todas las cámaras de tortura habidas y por haber. Las del ejército, las de los servicios secretos, las del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, las de la policía e incluso una cámara secreta de tortura. El objetivo más célebre del régimen es Kim Dae-jung. Este popular opositor de izquierdas ha estado a punto de ganar las anteriores elecciones en las que competía contra Park Chung-hee. Kim Dae-jung sobrevivirá a numerosos intentos de asesinato y se convertirá en un gran hombre de Estado. Pero la violenta realidad de la península no tarda en aniquilar el sueño de un rápido acercamiento. En 1974, durante un discurso de Park, un individuo trata de asesinar al presidente.
Su guardaespaldas responde abriendo fuego. La esposa de Park muere alcanzada por una bala perdida. El sur acusa al norte de estar detrás de esa muerte. El miedo vuelve a instalarse. En el ámbito internacional, los estadounidenses han perdido la guerra de Vietnam. ¿Quién sabe si se decidirán un día a retirar los misiles nucleares desplegados en 1958 en Corea del Sur? Park Chung-hee decide dotar a su país de la bomba atómica. Teníamos informes sobre unos surcoreanos que estaban negociando la adquisición de una planta de reprocesamiento nuclear a los franceses, capaz de transformar el combustible del reactor en plutonio de grado militar. Naturalmente, los coreanos nos decían que no era para fabricar armas, sino para su uso civil y otras patrañas. Así que nos pusimos en contacto con el gobierno francés y les dijimos: miren, tenemos a 40.000 soldados jugándose la vida en la península de Corea. Hagan el favor de no desestabilizar más las cosas. Y cancelaron el contrato. Park Chung-hee será asesinado a su vez a manos del jefe de sus servicios secretos, nada menos. Se desconocen sus motivos. La muchedumbre llora a quien la ayudara a salir de la miseria. Para garantizar su continuidad en el poder, Kim Il-sung ha comenzado a formar a su hijo mayor, Kim Jong-il, para que lo suceda un día. Este sistema dinástico escandaliza a los aliados comunistas, pero parece normal dentro de la doctrina Juche. En 1985, las primeras reuniones entre familias separadas desde la Guerra de Corea marcan un pequeño avance. El norte también envía arroz tras unas inundaciones en el sur, lo que no impide que se produzcan una serie de atentados, episódicos pero muy violentos contra el gobierno militar de Seúl. Globalmente el norte parece estable, lo que cambia es el resto del mundo. Tras su primera reunión con Gorbachev, creo que en octubre de 1986, Kim Il-sung volvió a Corea firmemente convencido de que la cosa no iba por buen camino. Se sentía solo y tenía la suficiente experiencia como para entender que no habría nadie para defenderlo una vez cambiase el sistema socialista. Pekín y Moscú se interesan cada vez más por los nuevos mercados surcoreanos y cada vez menos por la economía envejecida del norte. Voy a contarles una historia real. Mao había regalado unos cazas MiG-25 a Corea del Norte. Al cabo de un tiempo, había que hacer una revisión general de los aparatos. Pero en aquel entonces, China ya se había convertido a la economía liberal. Así que la fábrica china les dijo: de acuerdo, lo haremos, pero ¿quién nos va a pagar? Corea del Norte contestó: si nos regalaron los aviones, ¿por qué tenemos que pagar la revisión? ¿Es que ya no somos hermanos? Le enviaron un informe a Deng. ¿Y a que no saben qué les contestó Deng? Ahora también vendemos armas. Tenemos que hacer negocios. Los norcoreanos se enfadaron mucho. Paralelamente, en el sur, el ejército cede por fin tras 10 años de protestas, masacres y manifestaciones. En 1987, Seúl celebra sus primeras elecciones presidenciales libres. Al año siguiente, la nación vive los Juegos Olímpicos como la consagración de esa apertura. Aquellos Juegos Olímpicos dieron a los coreanos un sentimiento de orgullo. Les permitieron darse cuenta de lo que habían logrado y lo que podrían volver a hacer. Se habían abierto al exterior. Los Juegos Olímpicos de Seúl fueron muy importantes. Ningún otro país socialista observó el boicot exigido por el norte, salvo Cuba. El equilibrio de la Guerra Fría se está modificando, pero la Corea Unida sigue siendo un sueño remoto. En otras partes del mundo, hasta en Europa, la Guerra Fría se acabó en ese momento, pero en la península coreana sigue en pie.